Hola, bienvenidos a este video informativo. Hoy abordaremos un tema de gran importancia dentro del ámbito clínico, la toma de signos vitales y la auscultación. Estas herramientas no solo son elementales en la evaluación inicial de cualquier paciente, sino que también desempeñan un papel crucial en el seguimiento y monitoreo continuo de su estado de salud. En el contexto de la fisioterapia y específicamente dentro del ámbito de la rehabilitación cardiorrespiratoria, comprender y aplicar estas técnicas va más allá de una simple medición. Cada signo vital y cada sonido que captamos a través de la auscultación nos proporciona una ventana directa hacia la función de los sistemas vitales del cuerpo, permitiéndonos identificar anomalías, prevenir complicaciones y personalizar los tratamientos de manera efectiva. Como futuros fisioterapeutas, dominar estos procedimientos no solo es una responsabilidad técnica, sino también un compromiso ético con la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. A través de la evaluación precisa, oportuna de los signos vitales y los sonidos internos del cuerpo, podemos tomar decisiones fundamentadas que impacten positivamente en su calidad de vida. En este video exploraremos paso a paso cómo realizar la toma de signos vitales y la auscultación de manera correcta, eficiente y profesional. Aprenderemos no solo las técnicas adecuadas, sino también su Estos signos vitales podrían verse afectados escenarios. debido a factores como 1. Fisiológicos, los cuales abarcan edad, sexo, peso y estado físico. 2. Factores ambientales, como la temperatura ambiental y la altitud. 3. Factores fisiológicos, como el estrés, ansiedad y el dolor. Y 4. Factores patológicos, como las infecciones, trastornos metabólicos y enfermedades crónicas. Para la toma de presión arterial es importante que nuestro paciente esté relajado y se siente correctamente en la silla sin cruzar las piernas. Se tiene que colocar el brazalete del baumanómetro 2 o 3 dedos por encima del codo, ajustándolo firmemente. Se cierra la válvula del baumanómetro y se comienza a inflar. Posteriormente se coloca el estetoscopio en el pliegue del codo sobre la arteria braquial. Se abre lentamente para liberar el aire. Hay que escuchar con atención, pues el primer sonido será la presión sistólica. Cuando los sonidos desaparezcan, encontraremos la diastólica. Listo. Se anotan los valores obtenidos de la presión, lo que nos dice la American Heart Association. El rango normal sería de 120/80. Recuerda que es importante registrar la hora y el brazo utilizado para el mismo seguimiento. Los signos vitales son indicadores fisiológicos fundamentales que reflejan el estado general de salud del organismo. Su medición sistemática es esencial dentro de cualquier evaluación clínica. Y dentro de esta importancia clínica podemos resaltar que estos nos ayudan a detectar alteraciones tempranas en el estado de salud, monitorear la evolución de enfermedades crónicas y evaluar la respuesta al tratamiento o intervenciones médicas. Para saber el nivel de saturación y frecuencia cardíaca debemos de colocar el oxímetro en el dedo medio, considerando que este debe de estar limpio y sin esmalte. En la pantalla se nos mostrarán los niveles de saturación en porcentaje y por debajo la frecuencia cardíaca. La auscultación pulmonar es una técnica fundamental en la exploración física que permite evaluar el estado de los pulmones y las vías respiratorias mediante el uso de un estetoscopio. Los pasos a seguir son asegurarnos de realizar la exploración en un lugar tranquilo para evitar que los ruidos ambientales interfieran, un estetoscopio limpio y ajustado correctamente, y explicarle al paciente lo que va a hacer para que esté relajado y cooperativo. El paciente debe estar sentado con la espalda recta y los brazos descansando o en los costados. Se le pide al paciente que descubra el tórax para evitar que la ropa interfiera con la audición. En la colocación del estetoscopio se apoya la campana del estetoscopio directamente sobre la piel, no sobre la ropa. Se realiza la auscultación de manera sistémica, cubriendo todas las áreas del tórax, desde por debajo de las clavículas hasta la base de los pulmones, desde la parte superior de la espalda hasta la base de los pulmones y en ambos lados del tórax. Se le pide al paciente que respire profundo por la boca de manera lenta y constante cada vez que coloque el estetoscopio en un nuevo punto.
Los sonidos normales es un sonido suave y continuo, similar al aire que pasa por las vías respiratorias, y los sonidos anormales son asociados con el líquido en los alvéolos, como neumonía, edema pulmonar, igual como sibilancia, sonidos agudos, roncos, sonidos graves que indican secreciones en las vías aéreas grandes, y un frote pleural, un sonido áspero que sugiere inflamación. Para la auscultación cardíaca, nuestro paciente tiene que estar relajado y en sedestación. Se debe de colocar el estetoscopio en cada foco y prestar atención a los ruidos cardíacos. El primer foco es la válvula aórtica, el segundo la válvula pulmonar, el tercero es un foco accesorio, el cuarto es la válvula tricúspide y el quinto es la válvula mitral. A lo largo de esta exposición hemos explorado la importancia de los signos vitales y la auscultación como herramientas fundamentales en la evaluación clínica con nuestros pacientes. Estas técnicas no solo representan los primeros pasos en el proceso de valoración de un paciente, sino que también constituyen la base para decisiones terapéuticas acertadas y seguras a la hora de nuestro tratamiento. Al dominar la toma de signos vitales y la auscultación, adquirimos la capacitación de identificar alteraciones tempranas, monitorear la evaluación de enfermedades y personalizar los planes de tratamiento según las necesidades específicas de cada individuo. Además, hemos reafirmado que nuestra labor como futuros profesionales de la salud trasciende al ámbito técnico. La precisión en la medición y la interpretación de los datos es de suma importancia, pero también lo es la empatía que nos permite conectar con nuestros pacientes y ofrecer un cuidado integral que va más allá de los números. Gracias por su atención y participación. Recordemos que cada evaluación que realizamos es una oportunidad para marcar una diferencia positiva en la vida de alguien.